Cordial saludo, mi nombre es Juan Sebastián Castillo, estoy en compañía de Eliana Medina, Sanji Brigitte Bogoya, Paula Andrea Romero y Ricardo Rodríguez. Somos estudiantes del CEAT de Chiquinquirá, de la Universidad Nacional, y vamos a hacer socialización del trabajo de microbiología de los suelos, de la tarea 2, identificación de la diversidad microbiana del suelo y su relación con las plantas. Pues a continuación nuestro compañero Ricardo nos ayudará con la primera pregunta. Buenas noches para todos. Bueno, la primera pregunta que nos plantea es, ¿cuáles son los factores intrisépticos y extrisépticos limitantes de la función y crecimiento de los microorganismos del suelo? Los factores intrisépticos, composición química del suelo, la disponibilidad de nutrientes esenciales como lo es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. En el suelo pueden evitar el crecimiento microbiano. Los microorganismos dependen de estos nutrientes para su metabolismo y crecimiento. Factores extrinsépticos. La humedad del suelo es esencial para el crecimiento microbiano. La sequía puede limitar significativamente la actividad microbiana. También podemos decir que la temperatura del suelo influye en las actividades de los microorganismos. La disponibilidad del oxígeno en el suelo es crucial para la respiración aeróbica. Como segundo paso, la compañera Sandy nos va a responder la segunda pregunta. En la pregunta B nos plantea que cómo se encuentran distribuidos los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia, a qué se debe la diversidad y la distribución de los microorganismos. Es una distribución de organismos en el suelo que pueden variar dependiendo a varios factores como la disponibilidad de nutrientes, la humedad de la temperatura y la presencia de otros organismos. En general, otros microorganismos se encuentran organizados de manera heterogénea en el suelo formando colonias o agregados microbianos. La dominancia de los microorganismos en el suelo puede variar. Algunos de los grupos microbianos pueden ser dominantes en ciertas condiciones, mientras que los otros pueden ser abundantes en diferentes momentos o lugares. La dominancia puede ser influenciada por la competencia de los recursos, la interacción con otros organismos y las condiciones ambientales. Cabe destacar que la dominancia de los microorganismos en el suelo puede tener implicaciones para la salud del suelo y la disponibilidad de nutrientes. ¿Cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta? Las bacterias del suelo son responsables de descomponer la materia orgánica en el suelo, como hojas caídas, raíces muertas y otros residuos orgánicos. Este proceso de descomposición libera nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y carbono, que son fundamentales para el crecimiento de las plantas. Algunas bacterias del suelo, como las del reino Rhizobium, tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y convertir en una forma utilizable para las plantas. Esta fijación de nitrógeno es fundamental para el suministro de nitrógeno a las plantas y es esencial para su crecimiento saludable. Conocidas como bacterias promotoras del crecimiento vegetal, interactúan con las raíces de las plantas y promueven su crecimiento de varias maneras. Pueden producir hormonas de crecimiento vegetal, mejorar la absorción, proteger a las plantas contra patógenos y mejorar la resistencia al estrés. Algunas bacterias del suelo compiten con patógenos potenciales por espacio y recursos en las raíces de las plantas. Esto puede ayudar a prevenir infecciones por patógenos al limitar su acceso a las raíces. Producen sustancias antimicrobianas que pueden ayudar a suprimir la proliferación de patógenos de las plantas, protegiendo así las raíces y las partes de las áreas de las plantas. Las bacterias del suelo pueden contribuir a la formación de agregados del suelo, que mejoran la estructura del suelo al aumentar su capacidad para retener nutrientes, así como promover la aireación adecuada.
A continuación, pues nuestra compañera Eliana nos ayuda. Sí, bueno, ya de explicación a la pregunta, explique qué son las poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana. Bueno, voy a definir primero el tema principal. Hoy en día el estudio de la diversidad microbiana es una de las líneas de investigación más relevantes en el área de la ecología microbiana. No solo por su papel en el conocimiento de la función, estructura y evolución de las poblaciones que componen una comunidad microbiana, sino como una fuente importante de investigación médica y biotecnológica. Está formado por plantas, animales, comunidades microbianas, entorno abiótico y ambiótico, básicamente aspectos que rodean a los organismos vivos, como es un contener varios hábitats. La diversidad microbiana se agrupa por los microorganismos, los cuales son la población microbiana, la comunidad microbiana y gremios microbianos. Las poblaciones microbianas comparten el mismo hábitat, descienden de un mismo organismo original y en las comunidades microbianas hay diversidades de especies, comparten el mismo hábitat. Aclaro, allí también pueden haber distintos organismos. Está compuesto por organismos de diferentes especies que comparten hábitat recursos y metabolismos de estos recursos. Interactúan como macroorganismos y en el entorno abiótico y definen el comportamiento. A continuación, la compañera Andrea va a dar la explicación de la siguiente pregunta. Voy a explicar la pregunta E, que es ¿en qué consiste el efecto rizosférico en la interacción planta-microorganismo? El efecto rizosférico es una interacción entre plantas y los microorganismos que ocurren en la rizosfera, que es la región del suelo en estrecho contacto con la raíz. Esta interacción es beneficiosa para ambas, ya que tanto plantas liberan exudados y mucílagos que estimulan el crecimiento y la actividad de los microorganismos, mientras que los microorganismos proporcionan nutrición a la planta y protección a la misma. Algunos aspectos claros son flora microbiana rizosférica eficiente, que esta se trata de establecer una comunidad microbiana rizosférica que garantice un adecuado desarrollo de los cultivos. También está la composición de la rizosfera. La rizosfera está compuesta por suelo, agua, depósitos radicales, como son los exudados y los mucílagos. También la microbiota, que está compuesta de algas. También está la estimulación de la actividad microbiológica. En esta la secretan sustancias que estimulan el crecimiento de la actividad de los microorganismos en la rizosfera. También están los beneficios que existen de los microorganismos hacia la planta. En este efecto rizosférico proporciona a las plantas una mayor disponibilidad de nutrientes y protección contra patógenos y estimulación del crecimiento. En el foro de actividades nos plantea una pregunta que sería, ¿qué mecanismos puede ofrecer microorganismos ante un estímulo ocasionado por el cambio climático? Los microorganismos en el suelo juegan un papel importante en el cual apoyan las plantas frente a los estímulos y desafíos causados por el cambio climático. Estos microorganismos pueden ofrecer varios mecanismos de ayuda. El primer mecanismo sería mejora de absorción de nutrientes, segundo sería tolerancia al estrés abiótico, el tercero sería mejora de estructuras al suelo, el cuarto proyección contra patógenos y el quinto sería degradación de contaminantes. Voy a dar explicación a uno de los microorganismos que será mejora la absorción de nutrientes. Los microorganismos del suelo, como las bacterias y los hongos micorrízicos, pueden formar simbiosis en las raíces de las plantas, la capacidad de las plantas para absorber nutrientes esenciales como el nitrógeno y el fósforo, que pueden volverse más escasos debido al cambio climático. Yo explicaré en qué consiste la fijación de nitrógeno.
Algunas de las bacterias del suelo son capaces de fijar nitrógeno atmosférico y convertirlo en formas asimilables para las plantas. Esto es especialmente importante en los suelos empobrecidos en nitrógeno y pueden ayudar a las plantas a mantener un crecimiento saludable incluso en condiciones de estrés. Yo voy a dar explicación a la mejora de la estructura del suelo. Los microorganismos, especialmente las bacterias y los hongos, desempeñan un papel crucial en la formación y estabilización de la estructura del suelo. Esto puede mejorar la capacidad del suelo para tener agua y nutrientes, lo que es particularmente importante en condiciones de sequía. Yo voy a explicar la mejora de la tolerancia al estrés abiótico. Los microorganismos pueden inducir tolerancia a diversos estreses abióticos en las plantas, como las sequías, altas temperaturas y la salinidad. En esto puede ayudar a que las plantas sobrevivan y a crecer en condiciones de cambio climático. Muchas gracias. Bueno, pues Esperamos haber dado explicación a lo que se requería.